¿Qué significa que el discípulo no es más que su maestro? Significa que los seguidores de Cristo deben aceptar que su posición es de aprendizaje y obediencia, no de superioridad. Jesús advierte que si él, el maestro, fue perseguido, los discípulos también lo serán. Es una enseñanza de humildad y realismo sobre la vida cristiana. ¿Por qué Jesús menciona que el siervo no es mayor que su Señor? Porque quiere enseñar que la relación entre él y sus discípulos implica dependencia, obediencia y disposición a sufrir lo mismo que él sufrió. Si el Señor fue rechazado, sus siervos también enfrentarán rechazo. ¿Cómo se aplica este principio en la vida cristiana actual? Nos enseña que seguir a Cristo implica cargar la cruz, soportar críticas y vivir en humildad. El Evangelio no es para buscar prestigio, sino para vivir en servicio. ¿Por qué Jesús menciona el ejemplo del dueño de casa llamado Belcebú? Porque él mismo fue acusado de obrar por el poder de Satanás. Si a Jesús lo llamaron así, sus discípulos deben esperar ofensas y acusaciones similares. ¿Qué enseñanza deja el hecho de que el discípulo debe contentarse con ser como su maestro? Que la meta del cristiano no es la fama, sino parecerse a Cristo en carácter, amor y obediencia, aunque eso signifique sufrimiento y rechazo. Nada oculto que no haya de saberse. ¿Qué significa nada haya encubierto que no haya de ser revelado? Significa que toda verdad será manifestada, incluyendo la justicia de Dios y la falsedad de los hombres. También indica que el Evangelio, que antes se anunciaba en privado, será proclamado públicamente. ¿Cómo esta frase fortalece al creyente en tiempos de persecución? Les da esperanza de que la verdad prevalecerá. Aunque ahora sufran injusticias, Dios revelará quiénes son los suyos y recompensará su fidelidad. ¿Cuál es la relación entre esta afirmación y la misión evangelizadora? Jesús anima a sus discípulos a proclamar el mensaje sin temor, sabiendo que el Evangelio debe ser anunciado con valentía y sin secretos. ¿Por qué el cristiano no debe temer las calumnias y todo será revelado? Porque Dios es justo y traerá todo a la luz. Las mentiras y persecuciones no prevalecerán ante la verdad eterna. ¿Qué enseñanza práctica podemos aplicar hoy sobre esta promesa? Que no debemos ocultar nuestra fe por miedo, sino confesarla con valor, confiando en que Dios honrará nuestra fidelidad. Anunciar sin temor. ¿Qué significa lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz? Jesús se refiere a las enseñanzas privadas que daba a sus discípulos, las cuales debían ser proclamadas públicamente sin temor. ¿Por qué Jesús habla de predicar desde las azoteas? Era una expresión judía para referirse a anunciar algo públicamente. Indica que el Evangelio debe proclamarse sin vergüenza ni temor. ¿Qué implica para los cristianos actuales este mandato? Que debemos compartir el Evangelio en todo lugar, sin escondernos, incluso en contextos difíciles, confiando en Dios. ¿Cómo vencer el temor a hablar de Cristo en público? Por medio de la oración, la dependencia del Espíritu Santo y recordando que nuestra misión es obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué riesgo corren los que callan por miedo? Pueden perder oportunidades de testimonio y desobedecer el mandato de Jesús. La cobardía espiritual contradice la verdadera fe. Temer a Dios, no a los hombres. ¿Qué significa no temáis a los que matan el cuerpo? Significa que el peor daño que los hombres pueden hacer es físico y temporal, mientras que solo Dios tiene poder sobre el alma y el destino eterno. ¿Por qué Jesús dice que temamos a Dios y no a los hombres? Porque Dios es el juez supremo y el único que tiene autoridad sobre la vida eterna. Temer a Dios implica respeto, reverencia y obediencia. ¿Cómo esta enseñanza cambia nuestra perspectiva ante la persecución? Nos da valor para seguir a Cristo, sabiendo que la vida terrenal es pasajera, pero la vida eterna depende de nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué errores cometen los cristianos cuando temen más al hombre que a Dios? Caen en compromisos, silencian la verdad, se adaptan al mundo y pierden su identidad como hijos de Dios. ¿Qué actitud correcta debe tener el creyente ante amenazas humanas? Confiar en Dios, perseverar en la fe y recordar que el galardón eterno es mayor que cualquier sufrimiento temporal. El cuidado de Dios. ¿Por qué Jesús menciona a los pajarillos? Para enseñar que si Dios cuida de criaturas tan pequeñas y aparentemente sin valor, cuanto más cuidará de sus hijos. ¿Qué significa que ni un gorrión cae sin la voluntad del Padre? Significa que Dios tiene control soberano sobre todo, incluso los detalles más insignificantes.
Nada sucede sin su conocimiento. ¿Cómo consuela esta verdad a los que sufren? Les asegura que no están solos, que todo lo que les ocurre tiene un propósito y está bajo el cuidado de Dios. ¿Por qué Jesús menciona que los cabellos están contados? Para mostrar el nivel de cuidado y conocimiento que Dios tiene de nosotros. Nada en nuestra vida pasa desapercibido para Él. ¿Qué enseñanza nos da el versículo 31? ¿Vosotros valéis más que muchos pajarillos? Que somos preciosos para Dios, creados a su imagen y redimidos por Cristo, lo que debe darnos confianza y paz. Confesar o negar a Cristo. ¿Qué significa cualquiera que me confiese delante de los hombres? Significa reconocer públicamente a Jesús como Señor y Salvador, sin avergonzarse, a pesar de la oposición o persecución. ¿Cómo confiesa a Cristo un creyente hoy en día? A través de su testimonio, sus palabras, su conducta y su firmeza en la fe, tanto en momentos fáciles como difíciles. ¿Por qué Jesús promete confesar ante el Padre a quienes lo confiesen? Porque la salvación implica una relación de fidelidad mutua. Jesús será nuestro abogado ante el Padre si no lo negamos aquí. ¿Qué significa negar a Cristo delante de los hombres? Significa rechazar, avergonzarse o silenciar la fe en Jesús por temor, conveniencia o presión social. ¿Por qué Jesús advierte que negarlo tiene consecuencias eternas? Porque la fe genuina se demuestra en la confesión pública. Negarlo persistentemente es evidencia de incredulidad. ¿Cómo enfrentar el temor al rechazo por confesar a Cristo? Orando, recordando las promesas de Dios y priorizando la aprobación divina sobre la humana. ¿Por qué ser discípulo de Cristo implica sufrimiento? Porque el mundo que rechazó a Cristo también rechaza a quienes lo siguen fielmente. ¿Qué motivación ofrece Jesús para no temer? El cuidado soberano de Dios y la certeza de que nuestra vida eterna está en sus manos. ¿Por qué la valentía cristiana es esencial en la misión? Porque el Evangelio avanza con testigos valientes que proclaman la verdad sin temor. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en nuestra valentía? Él nos fortalece, nos da palabras y nos ayuda a permanecer firmes en medio de la oposición. ¿Cómo se relaciona el temor a Dios con la obediencia cristiana? El temor a Dios no es miedo paralizante, sino reverencia y respeto profundo hacia su autoridad y santidad. Este temor produce obediencia porque reconocemos que Dios es justo y poderoso. Cuando valoramos su aprobación por encima de la de los hombres, obedecerle se convierte en prioridad. Temor a Dios significa vivir conscientes de que cada decisión tiene consecuencias eternas, por lo que la obediencia es la respuesta natural a su grandeza. ¿Qué consecuencias trae avergonzarse del Evangelio en la vida diaria? Avergonzarse del Evangelio conduce al silencio espiritual, a comprometer la fe para agradar al mundo y, en casos extremos, a negar a Cristo. Esto enfría la relación con Dios, debilita el testimonio y puede traer consecuencias eternas si la negación es persistente. Jesús advierte que quien se avergüenza de él también se avergonzará delante del Padre. Por tanto, el costo de callar la verdad es demasiado alto. ¿Por qué el sufrimiento del discípulo se compara con el del Maestro? Porque seguir a Cristo implica identificarse con Él en todo, incluso en el rechazo. Jesús fue criticado, calumniado y perseguido, por eso, sus discípulos también enfrentarán oposición. Esta comparación prepara al creyente para no desanimarse, sino entender que sufrir por Cristo es una señal de fidelidad y comunión con Él. El sufrimiento por el Evangelio es un privilegio que nos hace partícipes de su gloria. ¿Qué ejemplos bíblicos muestran valentía al confesar a Cristo? Pedro y Juan, en Hechos 4, declararon, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esteban, en Hechos 7, confesó a Cristo hasta el martirio. Pablo proclamó el Evangelio ante gobernadores y reyes sin temor, Hechos 26. Estos ejemplos inspiran a los creyentes a mantenerse firmes, incluso en medio de persecución, porque su confianza estaba en Dios, no en los hombres. ¿Cómo predicar desde las azoteas en la era digital? Hoy significa usar medios como redes sociales, blogs, videos y transmisiones para proclamar el Evangelio sin miedo. La azotea actual son las plataformas donde podemos llegar a miles de personas. El llamado es a no ocultar nuestra fe, sino declararla públicamente, utilizando la tecnología como herramienta para la misión. ¿Qué significa que la verdad será revelada en el juicio final? Que todo lo oculto, tanto lo bueno como lo malo, saldrá a la luz delante de Dios.
Las mentiras, las injusticias y la persecución contra los justos serán juzgadas, y la fidelidad a Cristo será recompensada. Esta verdad motiva a vivir en integridad y a no temer la calumnia, porque Dios tiene la última palabra. ¿Cómo fortalece la fe saber que Dios cuida cada detalle de nuestra vida? Nos llena de confianza, porque si Dios cuenta nuestros cabellos y no permite que un gorrión caiga sin su voluntad, entonces nuestra vida está segura en sus manos. Esta verdad elimina la ansiedad, da paz en medio de pruebas y nos anima a seguir confiando, aun cuando todo parece incierto. ¿Por qué es peligroso temer al hombre más que a Dios? Porque el temor al hombre lleva a la desobediencia, la cobardía espiritual y la apostasía. Cuando buscamos agradar a las personas en lugar de a Dios, terminamos comprometiendo nuestra fe. Temor al hombre produce esclavitud, mientras que el temor a Dios trae libertad, porque nos hace vivir para su gloria. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en el trabajo o en la escuela? Significa no ocultar nuestra identidad cristiana por miedo al rechazo. Implica actuar con integridad, rechazar prácticas contrarias a la fe y dar testimonio cuando sea necesario, siempre con amor y sabiduría. También implica no avergonzarnos de orar, leer la Biblia o hablar de Cristo, aun en entornos seculares. ¿Qué recompensa promete Jesús a los que le son fieles? Promete confesar sus nombres delante del Padre y darles vida eterna. Además, asegura recompensa por cada acto de valentía en la tierra, incluso por sufrir por su causa. La fidelidad a Cristo trae honra eterna, mientras que negarlo trae condenación. ¿Por qué la misión cristiana no puede ser secreta ni oculta? Porque el Evangelio es para anunciarse a todo el mundo. La fe cristiana no es privada, sino pública. Callar es desobedecer el mandato de Jesús. Nuestra luz debe brillar para que otros vean a Cristo a través de nosotros. ¿Cómo enfrentar la burla por nuestra fe en Cristo? Con paciencia, amor y firmeza. Recordando que Jesús también fue burlado y que nuestra recompensa está en el cielo. No debemos responder con odio, sino con mansedumbre, sabiendo que nuestra identidad está en Cristo y no en la aprobación humana. ¿Qué significa ser como el Maestro en la vida práctica? Imitar su carácter, amar a los enemigos, perdonar, servir, vivir en santidad y obedecer a Dios en todo. Significa reflejar a Cristo en nuestras palabras, actitudes y decisiones, aun cuando eso nos cueste sacrificios. ¿Por qué el discipulado no promete comodidad sino compromiso? Porque Jesús dijo que seguirle implica cargar la cruz. El discipulado requiere renunciar al ego, soportar pruebas y poner a Cristo por encima de todo. No es un camino fácil, pero conduce a la vida eterna y a la verdadera paz. ¿Cómo vivir confiados en medio de la incertidumbre y la persecución? Confiando en las promesas de Dios, fortaleciendo la fe mediante la oración, la palabra y la comunión con otros creyentes. Recordando que nada sucede fuera del control divino y que nuestra vida eterna está asegurada en Cristo, lo que nos da paz en cualquier circunstancia. Adoración a Dios por su soberanía y poder. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en este momento elevo mi voz ante tu trono de gracia para adorarte con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza por los siglos de los siglos. Tú eres el Dios que vive y reina eternamente, el que gobierna sobre todas las cosas, el que sostiene el universo con la palabra de su poder. Hoy vengo a postrarme ante ti, reconociendo que eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Dios eterno que nunca cambia. Tu fidelidad es grande, Señor, y tu misericordia es nueva cada mañana. ¿Cómo no adorarte si tú eres el creador de todo cuanto existe? Las estrellas proclaman tu gloria, el sol y la luna obedecen tu mandato, y toda la creación se inclina delante de ti. Tú eres el Dios que cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, tú eres el que sustenta cada detalle de la vida. Oh Dios soberano, nada ocurre sin tu voluntad perfecta. Ni un gorrión cae a tierra sin que tú lo sepas. Cuanto más, Señor, cuidas de nosotros, tus hijos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Por eso hoy mi alma se rinde ante tu majestad y exclama, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, eres incomparable, eres inmutable, eres infinitamente sabio. ¿Quién podrá resistir tu poder? ¿Quién podrá comprender la grandeza de tu amor? Nadie es como tú, Señor, nadie se asemeja a tu gloria. Por eso, hoy mi corazón se llena de adoración pura, de alabanza sincera, porque solo tú eres Dios y fuera de ti no hay otro.
Te adoro porque eres mi pastor, mi escudo, mi fortaleza. Te adoro porque en ti está la vida eterna, porque tu palabra es verdad, porque tus promesas nunca fallan. Oh Dios, ¿cómo no adorarte si tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos? Él nos enseñó a no temer a los hombres, sino a temerte solo a ti, porque tú eres quien tiene poder sobre el alma y la eternidad. Hoy me postro ante ti, Señor, para decirte que mi vida es tuya, que todo lo que soy y todo lo que tengo lo pongo a tus pies. Recibe mi adoración, Señor. Que sea como perfume agradable delante de ti, que suba hasta tu presencia como incienso santo. Te exalto, Dios eterno, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios que conoce cada cabello de mi cabeza, el que me sostiene con su diestra poderosa, el que jamás me abandona, el que me cuida con amor eterno. Gracias, Padre amado, porque tu palabra me recuerda que no debo temer, que soy valioso para ti, más que muchos pajarillos. Gracias porque tu amor perfecto echa fuera el temor. Gracias porque aún en medio de la persecución y la prueba, tú estás conmigo, sosteniéndome, fortaleciéndome y guiándome por sendas de justicia. Gracias porque no estoy solo, Señor. Aunque los hombres se levanten contra mí, aunque me critiquen, me rechacen o me persigan por causa de Cristo, yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante. Gracias porque cada lágrima que derramo es guardada en tu redoma, porque cada sufrimiento tiene propósito eterno. Gracias por darme el privilegio de ser discípulo de Cristo, de poder seguir sus pasos, de aprender de Él, aunque eso implique cargar la cruz. ¡Qué honor más grande, Señor, poder parecerme a mi Maestro! Gracias porque Jesús me advirtió que el discípulo no es más que su Maestro ni el siervo más que su Señor, y eso me recuerda que no debo buscar grandeza ni comodidad, sino obediencia y fidelidad. Gracias porque en medio de la oscuridad, tu luz me guía. Gracias porque en medio de la mentira, tu verdad permanece firme. Gracias porque aunque el mundo intente silenciar el Evangelio, la palabra será proclamada desde las azoteas, y yo soy parte de esa misión. Señor, en este momento elevo un clamor profundo desde lo más íntimo de mi ser, dame valentía para confesar a Cristo delante de los hombres. Quita todo temor de mi corazón, quita todo espíritu de cobardía, quita toda vergüenza y lléname de denuedo, Señor. No quiero avergonzarme del Evangelio, no quiero callar cuando debo hablar, no quiero negarte con mis acciones ni con mis palabras. Ayúdame a permanecer fiel, Señor, aun cuando las pruebas sean duras, aun cuando la persecución sea fuerte, aun cuando el rechazo duela. Fortalece mi fe, Señor, para que no tema a los que matan el cuerpo, sino que viva con temor reverente delante de ti, sabiendo que solo tú tienes poder sobre mi alma y sobre mi eternidad. Dame el valor de Pedro y Juan, que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dame el coraje de Esteban, que confesó a Cristo hasta la muerte. Dame la perseverancia de Pablo, que proclamó el Evangelio delante de reyes y gobernadores sin miedo. Señor, hoy declaro que no callaré, que hablaré de Cristo con amor, con poder, con gracia y con verdad. Declaro que seré luz en medio de las tinieblas, que no me avergonzaré del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Padre, no permitas que mi corazón se enfríe ni que la presión del mundo me haga negar a Cristo. Guárdame de la tibieza espiritual, de la cobardía, de la incredulidad. Si alguna vez mi fe es probada hasta el extremo, que mis labios confiesen con firmeza, Jesús es mi Señor, y nunca lo negaré. Ayúdame a ser fiel hasta la muerte, porque sé que tú me darás la corona de la vida. Que cada día yo viva con esta convicción: si muero, muero en Cristo, y si vivo, vivo para Cristo. Hoy declaro que no temeré, porque tú estás conmigo. Declaro que mi vida está en tus manos, que ni un cabello de mi cabeza se caerá sin tu voluntad. Declaro que tú me guardarás en medio de la tormenta, que tu espíritu me dará palabras cuando sea necesario hablar, que tu amor me sostendrá cuando las fuerzas me falten. Señor, en tus manos pongo mi vida, mi familia, mi futuro. Confieso que Jesús es mi Señor y Salvador, y que lo seguiré hasta el final. Nada ni nadie me separará de tu amor, Señor. Ni la persecución, ni el hambre, ni la espada, ni la muerte podrán apartarme de Cristo. En el nombre de Jesús, confieso mi fe, renuevo mi compromiso y declaro que viviré para la gloria de Dios, sin temor, sin vergüenza y sin retroceder. Amén.